Hola chicos, buenos días. Como saben, hoy día me encuentro en la expedición. No los voy a poder acompañar en esta clase. Por lo que decidí dejarles esta grabación con los contenidos más relevantes de hoy día para que no desaprovechemos esta hora de clase. La idea es que vamos a trabajar, yo voy a ir explicando los temas a través de esta grabación. Ustedes van a poder irlo trabajando en su sala, van a poder ir colocando pausa cuando lo necesiten o ir retrocediendo si es que lo necesitan. Les quiero recordar que en noviembre vamos a tener una revisión de apuntes donde ustedes tienen que tener todo en su cuaderno. No es tan necesario que esté ordenado por fecha, pero sí tienen que tener todas las clases que hemos trabajado y esta es una de esas clases. Lo que vamos a trabajar hoy día es el tema del ciclo celular. Nosotros lo comenzamos a trabajar la última clase, antes de salir de vacaciones. Y hoy día deberíamos cerrar el tema del ciclo celular, cerrar el tema de la división celular, para más adelante continuar con lo que nos corresponde. Les quiero pedir de favor que cualquier cosa que no quede clara, cualquier concepto que les genere confusión, cualquier duda que tengan, lo anoten en su cuaderno. Anótenlo en cualquier rinconcito de su apunte, destaquen, subrayen, encierren, marquen cualquier concepto que necesiten aclarar para poder de esa manera retomarlo cuando volvamos a trabajar juntos y tratar de dejar todo este tema lo más claro posible. Ahora claramente no les voy a poder responder sus dudas, pero por lo mismo es importante que usted lo anote, destaque, marque, subraye, anote sus preguntas, cualquier cosa que necesite aclarar más adelante. Bien, dejo de mostrar la cámara, les muestro el bloc de notas donde voy a comenzar a tomar el apunte. Bien, la clase de hoy día es la segunda parte del ciclo celular. A esta clase la vamos a llamar división celular. El título de hoy es división celular. No olviden colocar las fechas, por favor. Y el objetivo de hoy es distinguir los distintos procesos necesarios para que una célula se divida en dos. Lamento la letra, chiquillos, no estoy tan acostumbrado a este sistema. Voy a tratar de ir mejorándola a medida que vayamos avanzando. Pueden colocar pausas si necesitan tiempo para tomar algún apunte. Bien, ¿desde dónde vamos a comenzar? Vamos a comenzar desde el recordatorio de la última clase. Esta imagen es importante, usted la tiene en su presentación, la vas a tener en Teams, está en los archivos de Teams. Y aquí vamos a poder hacer un breve resumen de lo que hemos trabajado hasta el momento. Ok, y en este resumen vamos a poder describir lo que está ocurriendo en distintas etapas de este ciclo celular. ¿Qué es lo primero? Recordar que el ciclo celular tiene dos grandes etapas. Tiene la primera llamada interfase, que es la mayor duración de esta etapa. Aquí la célula está la mayor parte del tiempo. Esa interfase, recuerden, se podía dividir en G1, G0, S, G2. Y también tenemos la otra gran etapa llamada división celular, que constaba de dos partes. La mitosis, muy conocida, y la citocinesis, que vamos a tratar de desarrollar hoy día. Entonces, para hacer este recordatorio, comencemos aquí. Las células recién nacidas. Si son células recién nacidas, surgieron de una célula anterior. Deben tener un tamaño reducido. Como tienen un tamaño reducido, son células que deben comenzar a crecer. Y esa es la etapa G1. La etapa de crecimiento 1, la célula tenía que aumentar su tamaño, crecer por supuesto,
tiene que fabricar proteínas, lípidos, carbohidratos, ácidos nucleicos, etcétera, etcétera, etcétera. Lo más importante eran las proteínas. ¿Se acuerdan que todo el material genético, todo el código genético, la información genética, lo único que contiene es información para fabricar proteínas? De eso se trata. Estamos hablando de que estas proteínas son las que ahora se van a hacer cargo del metabolismo. Toda la información que está en el ADN servía para generar proteínas. Y cuando la célula recupere su tamaño, recupere su metabolismo, recupere sus proteínas, sus biomoléculas, llegaba aquí, a este punto de acá. En este punto teníamos una decisión que tomar. O salíamos a G0 o continuaba la célula hacia la etapa S. ¿De qué dependía esa decisión? Dependía del ambiente celular. O sea, si el ambiente le indicaba a la célula que era necesario seguir dividiéndose, va a continuar a S y de S se va a G2 y de G2 se divide y después vuelve a crecer a G1 y ahora nuevamente se enfrenta a la decisión. Si es que es necesario dividirse nuevamente o si ahora puede salir del ciclo para comenzar a funcionar como lo que es. En la etapa G0 la llamábamos reposo proliferativo. Reposo proliferativo quiere decir que ya no se está dividiendo, esta célula está funcionando, esto es importante, está funcionando como lo que le corresponde. No significa que esté en pausa, el ciclo está en pausa, la célula tiene mucho metabolismo. Piensa tú que aquí la célula está funcionando como el órgano que corresponde. Si es una célula cardíaca, va a estar contrayéndose. Si es una célula de hígado, va a estar realizando el metabolismo del hígado. Si es una célula de riñón, de pulmón, si es neurona, si es estómago, intestino, lo que sea, en la etapa G0 va a tener que estar cumpliendo la función que le corresponde. Y si es que hay señales en ese tejido, en ese órgano, para que la célula se divida, lo que va a ocurrir es que de G0 va a volver a entrar a G1 para pasar a la etapa S. Esto no ocurre así. De G0 a S no ocurre. Tiene que devolverse a G1. Tiene que devolverse a G1 y ahora pasar a S. Entonces, ¿de qué dependía todo? Del ambiente celular, del ambiente químico. Hay señales que le indican a la célula en qué momento tiene que dividirse y en qué momento tiene que funcionar. G0 es el momento donde funciona como lo que es. Bien, supongamos que la célula tiene que dividirse, entra G1, se va a S. Acá había una duplicación del ADN. El ADN tenía que clonarse, copiarse, genéticamente idéntico. También se duplicaban los centriolos. Durante esta clase vamos a entender qué son los centriolos. Y fíjate, aquí lo coloqué con signo de exclamación. No hay cromosomas. Significa que para poder copiar el ADN, ¿debo ser capaz de leerlo? Por supuesto, ¿cierto? Por lo tanto, el ADN aquí se encuentra totalmente estirado. La molécula de ADN es gigantesca, tiene una extensión muy amplia y acá es donde se va a estar leyendo para estar copiándose, para estar clonándose. Luego vamos a tener, luego entonces de la etapa S, que significaba síntesis o replicación, viene la etapa G2, la segunda etapa de crecimiento. Recuerden que viene del inglés de growth, por eso es G. La segunda etapa de crecimiento aumenta las proteínas, los lípidos, los carbohidratos, ácido nucleico y algo súper importante que no se nos puede olvidar, el ATP. Recuerden que en la etapa G2 la célula tiene que prepararse para la división. Esta es la última etapa antes de la división. Por lo tanto, si es que una célula comienza a dividirse y se le acaba el ATP, se le acaba la energía, su destino es solo uno, es la muerte. Esa célula no puede salvarse. Recuerden que durante la división el ADN se encuentra formando cromosomas. Acá el ADN está compactado, no puede ser leído y por lo tanto la célula no puede modificar su metabolismo, no puede fabricar proteínas, esas proteínas no pueden ajustar el funcionamiento de la célula. Por lo tanto, la etapa G2 es
crítica, es muy importante para que la división ocurra correctamente. ¿Tiene que crecer? Por supuesto. ¿Tiene que acumular lípidos para fabricar membranas, azúcares, ácidos nucleicos? ¿Tiene que acumular proteínas? Absolutamente, pero una de las cosas más importantes es el ATP. Acá se está acumulando la energía que se va a necesitar más adelante. Y obviamente las proteínas son las que se hacen cargo del metabolismo. O sea, acá tenemos que fabricar las proteínas que van a separar el cromosoma, que lo van a mover, que van a repartir las estructuras internas de la célula. Etapa G2 es críticamente importante. Luego de la etapa G2 viene la división. Finalmente las células se separan en dos y para eso ocurrían dos procesos. Primero la mitosis, que era la división del núcleo, y segundo la citocinesis, que era la división del citoplasma. División del citoplasma. Acá se generan dos células que están completas. Si yo les pregunto, esto lo mencionamos la vez pasada, espero que lo recuerden. Si yo les preguntara, ¿una célula se divide por mitosis? La respuesta sería no, ¿cierto? La mitosis es solo una parte, es solo la división del núcleo. ¿Una bacteria se divide por mitosis? La respuesta sería no, porque no tiene núcleo. Las bacterias son procariontes, no tienen núcleo, no tienen mitosis. Estas divisiones celulares entonces van a generar células hijas, pequeñitas, clones. Y luego se repite el proceso, crecen en la etapa G1, tienen que tomar la decisión de si salen a G0 o continúan a S. Y esto va a ocurrir en todas las células del organismo. ¿En qué nos vamos a enfocar hoy día? Hoy día nos vamos a enfocar en la mitosis. Vamos a entender cómo ocurre este proceso de división del núcleo. No lo olvidemos, división nuclear. Cuáles son los procesos que están permitiendo que esto ocurra. Entonces, acá tenemos un esquema que nos va a representar lo que está ocurriendo. Lamentablemente, cuando hice la transformación de la presentación a PDF, se perdió un poquito de resolución. La calidad de la imagen no es la que normalmente utilizamos, pero espero que se entienda, espero que sirva. Acá estamos observando una célula en interfase. Acá estamos observando la célula antes de la división. ¿Ok? Esto, por ejemplo, podría ser la etapa S, podría ser la etapa G2, y acá comienza mitosis. Entonces, supongamos que esto es G2, acá comienza la mitosis. Si tú te fijas, en G2 todavía está el núcleo armado, todavía el ADN está como normalmente debería estar, estirado. Los centriolos están aquí presentes. Estas estructuras que parecen soles son los centriolos. Para que lo recuerden, antes de la etapa G2 estaba la etapa S. Y en la etapa S se duplicaba el ADN, pero también los centriolos. Porque tenemos que tener dos de estas estructuras para que, como ves más adelante, se vayan separando y ellas organicen todo el proceso de división. Entonces, un par de centriolos nos sirve, necesitamos dos. Un par, otro par. Ok, aquí viene lo importante. En profase, fíjate lo que está ocurriendo con el ADN. Inmediatamente pasamos de estar suelto a estar compactado. Aquí se están formando cromosomas. Fíjate lo que pasa con los centriolos. Los centriolos estaban juntos, pero ahora se están separando, se están movilizando. Y siguiente. Esto también es profase. Esta es la profase temprana y esta es la profase tardía. Ustedes no se preocupen por esos nombres. Solo vamos a conocer esto como profase, ¿ok? Fíjate dónde están los centriolos. Los centriolos llegaron a los polos. Están en los puntos opuestos de la célula. Fíjate lo que le pasó al núcleo. Para poder separar los cromosomas, tengo que desarmar el núcleo. Y eso fue lo que ocurrió, dejando los cromosomas expuestos. Entonces, vamos a colocar como descripción de esta etapa vamos a desarrollar entonces la mitosis.
la división del núcleo. Comenzamos con la primera parte que se llama profase. La profase, observamos en la imagen que el ADN tenía que compactarse. Entonces vamos a decir que se compacta el ADN formando cromosomas. Se compacta el ADN formando cromosomas. Segundo, ¿qué le pasaba a los centriolos? Los centriolos estaban juntos y posteriormente se fueron separando. Vamos a decir que los pares de centriolos se mueven a los polos. Entienden el concepto de polo. Los puntos opuestos de la célula son como los polos de la Tierra, pero en una célula. Son los puntos opuestos a los polos celulares. Y por último, ¿qué le pasó al núcleo? Para separar el ADN necesito desarmar el núcleo. Entonces vamos a decir que se fragmenta el núcleo. Que se fragmente, lo único que quiere decir es que se desarma. No se rompe en realidad, no se está eliminando tampoco, solo se fragmenta. Esa es la primera etapa. Sí, recuerden, si necesitan poner pausa para escribir, adelante. Siguiente etapa, acá. La siguiente etapa se llama metafase. En la metafase te das cuenta que los cromosomas duplicados, porque tienen cromátidas hermanas, este cromosoma con cromátida hermana significa que fue clonado, este brazo es clon del otro, ¿cierto? Está duplicado. Estos cromosomas dobles se alinean al medio de la célula y esta línea se llama placa metafásica o línea ecuatorial. Al igual que en el planeta, la línea ecuatorial representa la línea media. Tenemos los polos de la célula y la línea ecuatorial. Entonces, profase es la primera etapa, metafase es la segunda. En la metafase se alinean los cromosomas dobles en la línea ecuatorial. Siguiente punto. Anafase es la tercera etapa de la mitosis y si te das cuenta, acá los cromosomas dobles están siendo separados. Cada uno de estos brazos se está moviendo y alejándose entre sí. Este es el momento donde el ADN se está repartiendo, donde los cromosomas dobles se están separando en sus cromátidas hermanas. Entonces, en la tercera etapa llamada anafase, en la anafase se separan los cromosomas dobles en sus cromátidas hermanas. Lo que está ocurriendo es básicamente lo siguiente. Tú tienes este cromosoma duplicado que va a romperse por el medio, separándose en un cromosoma simple por un lado y en un cromosoma simple por el otro. Y eso es el ADN que va a llegar a cada célula hija. Y por último, tenemos la telofase. Aquí tenemos dos
dos cosas que están ocurriendo. En primer lugar, la telofase, que tiene que ver con la formación del nuevo núcleo. ¿Te fijas que el cromosoma antes estaba formado y ahora se está estirando nuevamente? Después de que el ADN se reparte, ya no necesita estar en cromosoma, ya no lo necesitamos compactado, el ADN ya fue repartido, ya se separó. Por lo tanto, ahora el ADN tiene que volver a estirarse. Y los núcleos, si te fijas, empiezan a formarse de nuevo. Y adicionalmente está ocurriendo en la citocinesis, que lo habíamos definido como la separación de los citoplasmas. Entonces, coloquemos acá la cuarta etapa, llamada telofase. La telofase, entonces, los cromosomas simples llegan a los polos y se descompactan. Ahora ya no hay más cromosomas. Después se forman los nuevos núcleos. Y se forman estos nuevos núcleos utilizando como base los trozos del núcleo anterior. Esos fragmentos del núcleo original son los que van a dar inicio a la fabricación de los nuevos núcleos. Entonces se forman los nuevos núcleos, esto es una E, nuevos núcleos, usando los fragmentos del núcleo anterior. Acá nosotros tenemos una célula que terminó mitosis. Para que se lo imaginen, una célula que terminó mitosis es esto. Aquí tienes la célula normal con su núcleo, con su retículo endoplasmático, aparato de Golgi, sus mitocondrias por aquí y por allá, ¿cierto? Cuando esa célula hace mitosis, este es el resultado. Quedó feito. Este es el resultado. Dos núcleos en esa célula. Y se ha repartido también los aparatos de Golgi, se han repartido los retículos, perdón, estos son los aparatos de Golgi, se han repartido las mitocondrias, pero nada más. La célula no se ha separado en dos. Este es el núcleo, este es el núcleo, este es el núcleo. La célula no se ha separado en dos. Lo que tú tienes ahora, después de una mitosis, es una célula que tiene dos núcleos. ¿Eso es un problema? Normalmente sí, pero hay que pensar que la mitosis ocurre e inmediatamente después termina la citocinesis. En este punto se separa esta célula de la otra. Pero si solamente hablamos de mitosis, lo que ocurre es la separación de los núcleos, nada más. Y vamos a definir entonces la citocinesis como parte final de este proceso. Citocinesis. Sabemos que es la división del citoplasma. Esta es la división del citoplasma. Si necesitan un momento para copiar, pónganle pausa. Yo ahora les voy a mostrar un pequeño video que nos va a ayudar a comprender mejor lo que estamos analizando. Entonces, presten atención a esto. Ok. Ahora estamos analizando una representación de la mitosis. Yo se los voy a ir comentando para que vayamos entendiendo. Estás viendo aquí varias células. Esta es una representación hecha en computadora. Es cercana a la realidad, pero faltan hartos detallitos que después vamos a ir aclarando. Bueno, son células
Y ahora nos vamos a meter al interior de una célula. Ahí tú puedes ver las mitocondrias. Aquí estás viendo el aparato de Golgi. ¿Te acuerdas que recibía vesículas y mandaba vesículas? Este es el núcleo. Al interior vamos a ver el ADN suelto, sin compactar. Cuando comienza la mitosis, cuando comienza la división, se compacta el ADN, esto es profase, el núcleo desaparece, los centriolos migran a los polos, llegando a los extremos de la célula. Esta es la metafase, donde todos los cromosomas se alinean en la placa ecuatorial, en la línea media. Ahora viene la anafase, donde se van a tener que separar todas estas cromátidas hermanas, van a llegar a los extremos, y en la telofase se van a formar los nuevos núcleos. Se forman los nuevos núcleos, se termina de repartir los organelos para un lado y para el otro, y ahora la citocinesis termina por separar las dos células que son genéticamente clones. Esto es una representación de una mitosis. Es bastante útil para entender lo que está ocurriendo. Volvemos al bloc de notas, acá. Y acá tenemos una representación más realista. Estas son imágenes que representan la mitosis, son fotografías, microfotografías que representan la mitosis. Tú estás viendo el inicio de la profase. Esto es la profase. En rojo se observa el ADN. Y si tú te fijas, aquí el ADN ya se está compactando, ya está formando los cromosomas. A continuación, también estamos hablando de profase, pero esto es como decir profase temprana, profase tardía o profase, prometafase. Son parte de la misma etapa. Nosotros no vamos a hacer separaciones tan pequeñitas. Esto es profase. En esta profase se empiezan a alinear y cuando llegan todos los cromosomas a estar alineados en la placa ecuatorial, recién aquí vamos a decir que esta es una metafase. Aquí se supone que decía metafase, pero quedó como escondidito. Una vez que está todo alineado, los cromosomas van a ser separados en la anafase y van a llegar a los polos de la célula para descompactarse formando nuevos núcleos en lo que conoces como telofase. Esta es un proceso de división real, ¿cierto? Aquí se observa cómo el ADN se está movilizando durante la división del núcleo. ¿Qué son esas cositas verdes que se ven en la imagen? Lo vamos a analizar ahora. Por ejemplo, ¿tú te acuerdas que cuando analizábamos a los cromosomas mencionábamos que este cromosoma doble, no, me quedó horrible. Este cromosoma doble, tampoco es mucho más bonito, pero sirve. Tenía un punto central que llamábamos centrómero. Y también tenía unas proteínas pegaditas al centrómero que se llamaban cinetocoro. Esto se llamaba cinetocoro. La parte central se llamaba centrómero. ¿Y por qué era importante el cinetocoro? Porque a ese lugar es donde van a llegar todos los filamentos, todas las fibras que van a estar arrastrando los cromosomas. Piensa que si yo arrastro un cromosoma de cualquier lado, lo puedo dañar. Puedo generar mutaciones, lo cual es muy peligroso. Por lo tanto, el cinetocoro es el único lugar que permite generar fuerza sobre el cromosoma. Y lo que lo está enganchando, tú lo vas a conocer como microtúbulo. Espero que te suene. ¿Recuerdas en octavo básico cuando hablábamos de las estructuras celulares? Decíamos que la célula tenía por dentro núcleo, aparato de Golgi, vesícula, lisosoma, mitocondria, retículo, liso, rugoso. Y también tenía algo llamado citoesqueleto. Ese citoesqueleto son microtúbulos. Esos microtúbulos son los que ahora se van a enganchar para tirar a los cromosomas dobles y separarlo por sus cromátidas hermanas. Entonces lo que tenemos que tener claro ahora es lo siguiente. Usemos esta imagen. Lo voy a dibujar aquí al ladito para que ustedes también lo puedan
lo puedan tener. En esta célula voy a tener en metafase los cromosomas ordenados, ¿cierto? Solo voy a dibujar dos para facilitar las cosas. Sabemos que van a haber microtúbulos que se van a enviar directamente al cinetocoro, desde los polos, ¿cierto? Estos microtúbulos que se mandan al cinetocoro reciben el nombre de microtúbulos cinetocóricos, porque hacen contacto con el cinetocoro. Para que no perdamos la definición, voy a definir aquí qué es el cinetocoro. Cinetocoro son proteínas que se unen al centrómero y sirven como enganche. De microtúbulos. Microtúbulos. Eso es el cinetocoro. Entonces, los microtúbulos cinetocóricos hacen contacto con el cinetocoro. Pero fíjate que acá también se muestran microtúbulos que no hacen contacto con cromosomas, con cinetocoros, que están así, por ejemplo. Se conectan aquí de un lado y aquí está del otro lado. Aquí está de un lado y aquí está del otro lado. Ese lo voy a borrar para no pasar por encima del texto. Entonces aquí tenemos ese y acá. A esos microtúbulos se les llama microtúbulos no cinetocóricos. ¿Por qué se les llama no cinetocóricos? Porque no hacen contacto con el cinetocoro. Y es importante esa diferencia, porque si tú lo piensas bien, los microtúbulos cinetocóricos tienen que irse acortando, tienen que mover esa cromátida hermana hacia el polo de la célula, ¿cierto? Hacia ambos polos. Por lo tanto, tienen que irse haciendo cada vez más pequeños. En cambio, los microtúbulos no cinetocóricos tienen que crecer, porque al ir creciendo van estirando la célula y eso es importante para separarla. Por lo tanto, los microtúbulos no cinetocóricos crecen, se estiran. En cambio, los cinetocóricos van acortando, van decreciendo. Entonces podemos decir que, lo puedo anotar aquí abajito. Le voy a poner número para no tener que escribir tanto de nuevo. Estos son los 1 y estos son los 2. 1, los microtúbulos cinetocóricos deben acortarse. En cambio 2, que son los microtúbulos no cinetocóricos, deben alargarse. Y todo eso es parte del proceso de ir separando a las células hijas. ¿Cómo es que van creciendo o separando? Les voy a mostrar aquí un pequeño esquema. Si necesitan colocar pausa, adelante. Miren esta imagen. Acá tenemos el microtúbulo, aquí tenemos el cinetocoro, ¿cierto? Aquí está el cromosoma en moradito. Fíjate que a este microtúbulo se le pueden ir sacando piezas. No me importa, jóvenes, el nombre de estas piezas, no voy a ser tan específico, no es necesario. Pero para que puedan ver ustedes que si le vamos sacando estas piezas, cortándolo, va a ir decreciendo este microtúbulo, va a ir acortándose. En cambio, si somos capaces de irlos agregando, de ir sumándole piezas, y la siguiente, y otra más, y otra más, y otra más, el microtúbulo puede irse estirando. El microtúbulo es un polímero, la proteína es un polímero gigantescamente larga, formado de pequeñas piecitas, que si se van acumulando, crecen, y si las vamos eliminando, va decreciendo.
Ok. A todos los microtúbulos, lo voy a escribir con otro color. Todos los microtúbulos juntos, todo este grupo completo, recibe el nombre de uso mitótico. Son todos los microtúbulos. Todos los microtúbulos. Y no sé si se dieron cuenta, pero acá me faltó un pequeño detalle. ¿Se acuerdan que había unas estructuras como que parecían solcitos, que eran como así? Que tenían que eran amarillitos, los centriolos. Los que decíamos que se movían hacia los polos. Bueno, ellos acá van a ser muy importantes, porque todo eso lo vamos a conocer como centro organizador de microtúbulos. Lo voy a describir abajito, no se preocupen. Centro organizador de microtúbulos. Entonces, el centro organizador de microtúbulos es el lugar de la célula desde donde se organizan o distribuyen los microtúbulos que forman el uso mitótico. Entonces, desde este punto se están ensamblando todos los microtúbulos que forman el uso y que van a terminar siendo los microtúbulos cinetocóricos y no cinetocóricos. Este centro organizador en células animales depende del centriolo. Entonces, aquí tenemos dos opciones. En células animales, contiene centriolos. Y en células vegetales no los contiene. No contiene centriolos. Esta es una diferencia importante, una comparación importante entre el caso animal y vegetal. Ambos tienen centros organizadores. Ambos tienen que tener, para que te hagas una idea, si esta es una célula vegetal claramente, por lo rectangular, ambos tienen que tener un lugar desde donde salen los microtúbulos ordenadamente. Eso sería el centro organizador de microtúbulos. ¿Cuál es la diferencia? Que en el caso animal, ese centro organizador de microtúbulos, que es el lugar de donde se organizan los microtúbulos cinetocóricos y no cinetocóricos, está formado por centriolos, por ese par de estructuras que se colocan aquí. Esa es la única diferencia. Ambas células tienen centro organizador de microtúbulos. Ambas células son capaces de organizar sus microtúbulos, solo que los animales necesitan centriolos. En los animales necesitan centriolos y en las vegetales no, sin centriolos. Eso. Necesitan tal vez un minutito. Pueden poner pausa.
¿Qué vamos a analizar ahora? ¿Cómo ocurre la citocinesis? Fíjate acá. Les voy a mostrar esta imagen antes de ir con la citocinesis. Fíjate acá. Tenemos una imagen que representa la metafase. Te das cuenta que aquí hay microtúbulos que son cinetocóricos, hacen contacto con el cinetocoro. Y aquí hay otros microtúbulos que no hacen contacto con el cromosoma, con el cinetocoro, y que se llaman no cinetocóricos. No importa cuáles sean, todos ellos juntos se llaman uso mitótico y necesitan de esta estructura que está aquí, que se llama centro organizador de microtúbulos. Centrosoma es otro nombre por el cual se le puede conocer. Y ese centro organizador de microtúbulos en células animales tiene centriolos. Si fuera una célula vegetal no los tendría, pero la función es la misma. Bien, hablemos de citocinesis. En la citocinesis, de lo que estamos hablando es de la división del citoplasma. Eso ya lo habíamos mencionado. Entonces, acá. La citocinesis en animales funciona distinto de vegetales. Fíjate en esta imagen. Esto de nuevo es una fotografía donde puedes ver cómo la célula animal se está literalmente estrangulando por la zona media hasta generar la separación de esas células. Adicionalmente a este proceso de estrangulamiento o estrangulación, tenemos que, si tú te fijas en esta imagen, se ve muy clarito, esta de nuevo es una microfotografía. Estás viendo dos células en proceso de separación, estás viendo que aquí ya está el ADN en cada célula y que entre medio quedan filamentos que están estirándose. Ellos son los microtúbulos no cinetocóricos, los que van a continuar creciendo y creciendo hasta ir separando la célula. Aquí se puede observar, estos que voy a pintar de color amarillo, son los microtúbulos no cinetocóricos y que tienen que crecer y crecer hasta separar la célula. Entonces, en el caso animal y en el caso vegetal ocurre distinto. En el caso animal ocurre por estrangulación. Voy a borrar esta imagen para tomar el apunte aquí al ladito. Citocinesis. Animal. Hay dos procesos entonces. Primero, el estrangulamiento. En la línea ecuatorial, se estrangula la célula, gracias a proteínas llamadas actina y miosina. No sé si esos nombres les generan algún tipo de recuerdo, pero estas son las mismas proteínas que forman el músculo. El músculo que todos conocemos, que somos capaces de contraer y de relajar, está formado por actina y miosina. La única diferencia en este caso es que el músculo normalmente tú eres capaz de comprimirlo y relajarlo. Acá solamente se comprime. Funciona como esas bandas de seguridad de equipaje, como esas, no conozco el nombre en español, las zip ties, que se colocan, que son como unas tiras de plástico, donde los colocas sobre su ojal y solamente puedes ir apretando y apretando y apretando y apretando, pero no soltando. Eso es lo que aquí está ocurriendo. Cada vez que se comprime, no vuelve a estirarse, sigue comprimiendo y sigue comprimiendo y sigue comprimiendo hasta que la célula se estrangule por completo.
Y lo segundo que está ocurriendo es que los microtúbulos no cinetocóricos, esos eran los que no se conectan con el cinetocoro, por lo tanto se conectan entre ellos y crecen y crecen y se estiran. Los microtúbulos no cinetocóricos crecen ayudando a separar los polos celulares. Estos dos son los procesos fundamentales de una citocinesis animal. Con esto, la célula animal por fin puede separarse en dos y generar dos células clones, ¿cierto? Separadas una de la otra. En el caso vegetal, insisto, si necesitan colocar pausa, adelante. En el caso de la célula vegetal, vamos a ver que es distinto el proceso. Mira esta imagen central, esta es una microfotografía y lo que se ve en color morado representa la pared celular. Ustedes entienden que una célula vegetal se muestra como rectangular producto de esa pared es muy rígida. No solamente tienen membrana, sino que alrededor de la membrana tienen esta pared que es muy gruesa y muy resistente. Por eso, lo pasé a borrar. Por eso, tu mesa, la mesa que estás utilizando ahora, es tan resistente. Está formada por células vegetales muertas. Ahí ya no hay citoplasma, ya no hay núcleo, no hay mitocondria, pero hay paredes celulares. Esas paredes celulares son muy resistentes. Por eso entonces sabemos que esta es una célula vegetal. En color morado se están representando las paredes y alrededor de toda esta célula podemos ver que la pared celular está presente. Pero si te das cuenta, el medio está comenzando a crecer. Tal vez ese tono no se vio muy bien, pero acá está empezando a fabricarse esa pared celular nueva. Y esta es otra microfotografía mucho más detallada que nos muestra cómo ocurre. Acá tenemos una célula vegetal, ¿cierto? Rectangular como las conocemos. Y si te fijas aquí, hay una serie de acumulación de vesículas, de pequeñas bolsitas membranosas, esas eran las vesículas, que contienen los materiales de construcción necesarios para fabricar paredes celulares. Mira lo que está pasando aquí. Se comienza a fabricar la pared celular de a poco hasta que terminamos separando las células en dos. Acá, por razones evidentes, no puede haber estrangulamiento. La pared celular es demasiado resistente. No se estrangula. Pero existe otra alternativa, que es separar desde el interior, construir una pared celular nueva para separar las dos células hijas. Eso no significa que después no crezca. Las células van a seguir creciendo. Esta es una citocinesis vegetal. En la citocinesis vegetal ocurre lo que se llama un bombardeo vesicular. ¿Por qué? Porque se mandan vesículas de los dos lados de las dos células hijas hacia la zona ecuatorial. Desde ambos polos se envían vesículas cargadas con materiales de construcción de paredes celulares, de pared celular. Si tienes buena memoria, recordarás que la pared celular se forma con azúcar, con glucosa. Es un polímero llamado celulosa. Entonces, estas vesículas están llenas de celulosa, están llenas de azúcar que se va uniendo en esta zona media. Se envían vesículas cargadas con materiales de construcción de pared celular. Esto se llama bombardeo vesicular. Cuando se forme la pared celular nueva, lo que va a ocurrir es que se separan las dos células hijas y la
División celular terminó. Ahora, claramente el tamaño de la célula va a ser menor. Entonces, durante la etapa G1, ¿qué es lo que debería ocurrir ahora? El crecimiento, ¿cierto? Lo que va a pasar es que esta célula de a poquito se va a ir cortando y estirando, cortando y estirando, cortando y estirando. De a poco estas células vegetales crecen. Son capaces de crecer, pero lo hacen lentamente. Ahora tenemos una visión un poco más acabada de lo que es la división celular. Sabemos que son dos procesos, sabemos que estamos hablando de mitosis, división del núcleo, y también de citocinesis, división del citoplasma. Sabemos que la mitosis tiene 4 etapas: profase, metafase, anafase, telofase, y también sabemos que la citocinesis es distinta para animales y para plantas. Lo que nos quedaría ahora sería analizar este pequeño gráfico. Este es relevante porque me menciona la cantidad de ADN que está presente en las distintas etapas de este proceso, de este ciclo, representados en las características genéticas. ¿Se acuerdan del valor C, la cantidad de ADN, C, 2C, 4C? Bueno, fíjate lo que aquí ocurre en interfase. Estamos hablando de G1. En G1, los cromosomas o el ADN no está duplicado. Por eso lo veo como 2C. Si yo transformo esto en cromosomas, estaría hablando de lo siguiente. Serían cromosomas homólogos, ambos con una cromátida. Tendríamos 1, 2C, perfecto. En la etapa S, lo que estaría ocurriendo es que el ADN se está duplicando. Si yo llevo eso a una referencia en cromosomas, tendría lo siguiente. Ahora tendría 2 cromosomas dobles, por lo tanto 4C. Se duplicó el ADN, llegamos a 4C. En G2 el ADN no le pasa nada, absolutamente nada. ¿Por qué no? Porque en G2 es crecimiento, la célula acumula proteínas, lípidos, ATP, pero el ADN no le pasa nada. Ahora, en la etapa mitosis, en la M, ¿te fijas que hay un momento donde caemos desde 4C hacia 2C? ¿Por qué es capaz de caer? Porque aquí se separó el ADN. Los cromosomas dobles fueron separados y se formaron los núcleos nuevos. Ahora, cada núcleo es 2C. Bien, chiquillos. Con respecto al contenido, estamos listos. Hemos terminado de trabajar el contenido de división celular, de ciclo celular. Y para este rato que nos queda, solo les quiero pedir lo siguiente. Vamos a hacer una pequeña actividad. Esta actividad la puedes realizar en dupla, no es inconveniente, pero recuerda que cada cuaderno debe tenerlo. En noviembre vamos a tener una revisión de apuntes y es necesario que tú tengas tu cuaderno completo. Esta actividad va a ser muy simple. Les voy a pedir realiza un organizador gráfico. Mapa conceptual, básicamente, un mapa conceptual sobre el ciclo celular. Para los que no sepan la diferencia entre organizador gráfico y mapa conceptual, el mapa conceptual es un tipo de organizador gráfico que requiere cierto orden, requiere que los conceptos más amplios estén en la parte de arriba, requiere que los conceptos más pequeños estén en la parte de abajo y requiere que hayan conectores. Por ejemplo, requiere que haya un orden, una estructura en este organizador, ¿cierto? El mapa conceptual va a ser sobre ciclo celular. Tú deberías colocar ciclo celular como título e ir desarrollando lo que hemos trabajado en estas últimas clases. Necesito que me describas la interfase, la división celular, las etapas, ¿cierto? Lo que va pasando. Esto es a modo de resumen. Con esto nos vamos a ayudar a tener todo más o menos ordenado y claro lo que está ocurriendo dentro del ciclo celular de cualquier célula.
Avísenme la próxima semana, la próxima clase, cómo les fue, si tuvieron tiempo. Eso lo podemos conversar más adelante, pero ahora necesito, jóvenes, que se enfoquen en esto. Por mi lado, acá. Me despido. Espero que no haya sido tan abrumador. Yo sé que estos son muchos conceptos, muchas palabras extrañas. Se habrán dado cuenta que no es realmente complejo, no es difícil, es simplemente que hay muchos conceptos y palabras que tenemos que ir manejando. Espero que hayan anotado todas sus dudas, marcado los conceptos que les generan complicación para que podamos abordarlo la próxima semana. Me despido, que tengan una linda clase, un lindo día y hablamos la próxima clase.